yo entré a una agencia, mi primer trabajo formal, digamos, salí, estuve buscando, la primera agencia a la que entré, pues obviamente te pagan poquito, eres así como el milusos, por así decirlo, o sea, te toca hacer de todo. Y yo descubrí, siempre, bueno, digo, paralelo a esto, siempre me gustaba subir, antes de Instagram, eso en Facebook, o tenía yo un blog, de ese Blogspot, ¿no? Me gustaba subir mis dibujos, pero era más un tema de presunción que de como un anzuelo para clientes, era más bien como, mira, yo dibujé esto y dibujé lo otro. Entonces en ese momento creo que se juntó y un día me hablan de una agencia en Ciudad de México. Yo ya trabajaba en una agencia, pero me dijeron, oye, vimos que dibujas, queremos que nos cotices un mapa. Era un mapa de la Ciudad de México, del centro, como para poner así puntos turísticos, ¿no? Y entonces, o sea, yo en ese momento digo, o sea, ahí fue como, digamos, que cuando descubrí que existía como que podías trabajar para alguien sin estar en su agencia, o sea, vaya, por así ponerlo, que a alguien había visto estos dibujos que la verdad estaban muy malos, pero alguien los consideró como, mira, él a lo mejor le podemos preguntar. Y yo, claro que sí, ¿no? Te lo cotizo. Y ahí mismo preguntando, ¿no? A ver, ¿cómo mando una cotización? No, pues necesitas un formato de cotización. O sea, fue un shock de aprendizaje porque ese proyecto que fue el primero, tuve que hacer como un formato de cotización. Cuando me pidieron el dichoso mapa, que me tardé como un mes en hacerlo, era pesadísimo, ¿no? Entonces, no lo puedes mandar y yo no conocía WeTransfer, no conocía nada de eso. O sea, yo quería... Yo entré en un estrés de, lo voy a quemar en un CD, se los voy a llevar a la Ciudad de México, ¿no? No me importa que les haya cobrado, les cobré bien poquito también, ¿no? Pero como que todo esto, y además era paralelo a mi trabajo, entonces para mí era maravilloso porque decía, me están pagando mi sueldo fijo, por así decir, tengo un trabajo y aparte voy a ganar un extra de algo que o sea, como que apenas estaba yo asimilando esta fórmula de que pues tienes tu trabajo y aparte te caen encargos por fuera, ¿no? Pero ese primero fue así no, y luego el tema de la factura, o sea, yo también decía, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué no me pagas si no te mando eso? ¿Cómo lo obtengo? No, pues que te tienes que dar de alta o sea, fue un trancazo porque fue un proyecto que necesitaba de todo y yo no sabía de nada, básicamente. Entonces, esa fue como le llamo yo que fue como un diplomado en cómo iniciarse como freelance. Eso fue de todo tuve que armar ahí. Porque y medio a la mala a veces, ¿no? Sí, también, porque pues... Oye, ahorita que decías lo del SAT, o sea, llega un punto también en el que ya sientes que te van a encarcelar por los impuestos porque no vas al corriente y entonces que ya es el fin del mundo, ¿no? Sí, bueno, ese es un miedo que todavía está arraigado. Yo creo que eso en cuanto tú te das de alta, viene con eso. Seas muy pulcro y muy puntual, de todos modos tienes ese... Ay, ya, ¿qué día es hoy? No, así que... Sí, claro. Oye, y fíjate que yo siempre he pensado que no toda la ganancia es monetaria en los proyectos. Al contrario, ¿no? Creo que a veces ganas más en aprendizaje, en relación, en experiencia sobre todo. Y, por ejemplo, mucha gente se va por, no, es que yo no cobro abajo de tanto, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué sentido tiene ponerle un número a la experiencia que te puede aportar cierto proyecto, ¿no? Y lo que comentas es muy importante. Tú dijiste, ahora le va con la emoción de decir, wow, alguien más me va a pagar, además de estar yo contratado en un trabajo, y te aventaste porque seguramente fue algo que te gustó, que te atrapó, que te llamó la atención, y probablemente cobraste poquito, pero la ganancia que obtuviste fue todo este aprendizaje, ¿no? De darte de alta, de ver cómo se entrega, cómo funciona. Entonces, me hace mucho sentido esto que dices del diplomado al freelance, está increíble. Sí, porque lo fue, o sea, totalmente. Pero sí, como dices, como era algo de dibujar un mapa y iban a meter ahí como unas tiendas y se iba a imprimir y ya sabes, la ejecutiva que me contactó en ese momento y te vamos a pasar con el director de arte. O sea, será como un mundo, porque todo fue por llamada, que además yo no los vi y digamos no existía nada de esto todavía como el concepto de estar trabajando así, sino que todo era como en llamada. Aparte de repente me marcaban a la misma agencia donde yo trabajaba, entonces era como, te habla tu tío, porque además yo les expliqué, ¿no? Les decía, oye, sí, estoy trabajando en esto, pero es que, ¿cómo le podemos hacer para comunicarnos contigo? Y fue un tema, pero sí, como dices, o sea, más que el valor de lo que cobré o se cobra, es como la experiencia, sobre todo porque estaba bien verde, ¿no? O sea, realmente ahí fue como curso intensivo. Oye,
Pero, ¿sabes qué también? O sea, yo creo que eso es una realidad que pues realmente todos cuando estamos ya trabajando en la carrera o incluso recién egresados, pues es lo más normal, o sea, no sales ni con experiencia ni con nada, nada de nada, o sea, tú crees que ya dominas el mundo y te das cuenta que sales de la universidad y vas para abajo porque no sabes absolutamente nada, y sí es una realidad que pues tienes que empezar desde abajo, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos todos empezar con nuestro sueldo de 50,000 pesos y cobrar súper bien? Y muchas veces es eso, ¿no? O sea, a veces sí, digamos que malbaratas económicamente, pero ganas mucho y además yo lo veo, o sea, como el super plus, el hacer portafolio, ¿no? En nuestros casos creativos, el portafolio es lo que te va a hacer vender. Entonces, si tú no tienes un buen portafolio, no tienes con qué vender para después sustentar el que tú puedas ya incluso cobrar mejor, porque pues no tienes eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que en todas las carreras que son creativas, me atrevería a decir que así tiene que ser, o sea, pues sí, sí, sí ponernos, yo se los digo a mis alumnos, o sea, sí tenemos que cobrar ese trabajo, traten de cobrarlo lo mejor que pueden para el momento en el que están, pero pues sí, no puedes esperar que te paguen lo que quizá el proyecto debería ser, ¿no? O lo que merece, porque pues se toma en cuenta, ¿no? Como esta parte que vas empezando y pues México también aquí es un tema, ¿no? Está muy, como muy mal valorado, ¿no? Ahora yo creo que un poco más, pero quizá en ese tiempo donde Robert platica, que fue más o menos la misma época en la que yo egresé, pues sí, o sea, como que ha sido un poco también este rollo del valor que se le ha dado a toda la cuestión de diseño, creativo, etcétera, ¿no? Sí, y yo creo que, digamos que si pudiera regresar el tiempo o contactarme hace un par de años, digamos que yo diría, me diría que me diera la tarea de hacer el mejor portafolio en el menor tiempo posible, porque como dices, precisamente pesa mucho el nombre del cliente, pesa mucho la calidad del proyecto, sobre todo en mi caso, por lo menos en mi experiencia, me ha tocado el peso del nombre del cliente. O sea, yo puedo llegar con un proyecto chiquito, pero de un cliente muy conocido, y eso abre las puertas porque de alguna forma la gente lo concibe como, trabajó para tal, aunque hayas hecho algo muy sencillo, que a lo mejor puedas desarrollar todo un proyecto, toda una campaña para digamos, un cliente menos conocido, más chico, con la misma calidad y todo, no hace el mismo ruido. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, digamos, yo tengo mucho tiempo trabajando con Huevo Cartoon, y cuando menciono Huevo Cartoon, pues mucha gente los conoce, o sea, se les imagina, ¿no? A mí me gusta y me divierte, ¿no? Pero realmente no a lo mejor mi percepción ya es muy normal, pero yo me doy cuenta, ¿no? Y hasta digo, pues, ¿y cómo son? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo son las oficinas? Y yo, pues, las oficinas son normales, ¿no? De hecho, cada quien está en su casa, no sé qué te imaginas. No, pero me imagino un lugar todo lleno de... Pues son más reservados, digamos que, o sea, como que sí, pero sí, el cliente, en ese caso, o sea, es muy pesado, y eso es importante.